Bueno, hoy nos metemos de lleno en el capítulo 2 de Colosenses. Y miren, es un texto denso, sí, pero con un argumento potentísimo sobre una idea que lo cambia todo, la plenitud, eso de estar completos, pero únicamente en Cristo. Vamos a desglosar por qué esto era pero tan crucial para la gente que lo leyó por primera vez y por qué, la verdad, sigue resonando con tanta fuerza hoy en día. El capítulo nos lanza esta idea de entrada, y es potentísima. No habla de un conocimiento cualquiera, superficial, habla de tesoros, de una sabiduría realmente profunda, que según nos dice, está totalmente contenida en una única fuente. Esta es la llave para poder entender todo lo que viene después. Ahora, antes de saltar a la teología pura y dura, el autor nos pone en un contexto muy personal. Esto no es un escrito académico o distante, para nada. Está escrito con una urgencia que nace de un cariño, de un afecto muy real. Y aquí hay algo bien interesante. Esa frase, una gran lucha. No es una simple preocupación, es un combate, un esfuerzo espiritual por el bienestar de gente a la que ni siquiera ha visto en persona. Esto de inmediato nos dice que lo que se está jugando aquí es algo vital para él. Y sus metas, pues, son súper claras. Quiere consolar, unir, llevar a la comunidad a que entiendan todo por completo. Pero ojo, es clave fijarse en el último punto, proteger. Hay una amenaza ahí, latente, un peligro de engaño que es básicamente el motor de toda la carta. Y bueno, con esto llegamos al centro del problema. El autor no está luchando en el aire, se está enfrentando a una serie de enseñanzas que él ve como dañinas, como un engaño para la fe de la gente de Colosas. El texto usa esta frase que es clave, rudimentos del mundo. ¿A qué se refiere? Pues a sistemas de pensamiento, a tradiciones y filosofías que son de origen humano. De hecho, el autor las llama huecas sutilezas, o sea, ideas que quizás suenan muy inteligentes pero que en el fondo no tienen sustancia. Aquí se ve clarísimo el choque de ideas. No, por un lado tenemos las filosofías y las tradiciones humanas. Por el otro, lo que el autor llama la realidad, el misterio de Dios y los tesoros de la sabiduría que solo se encuentran según Cristo. Es que no hay punto medio. Es una elección entre dos formas totalmente opuestas de entender la vida espiritual. Y frente a este peligro, el autor no se queda solo en la advertencia. No, ofrece lo que él considera la solución definitiva, como el antídoto perfecto contra cualquier tipo de engaño. Este es el corazón de todo el capítulo, la idea es central. El argumento es que la totalidad de lo que es Dios reside en Cristo, y por lo tanto quienes están unidos a Él ya están completos. No hace falta agregarles nada más, ni filosofías humanas ni rituales extras. La palabra clave aquí es esa, plenitud, suficiencia. Luego, el texto nos va detallando cómo es que ocurre esta transformación. Porque no es solo una idea bonita. Habla de una circuncisión no hecha a mano, o sea, un cambio que es por dentro. Describe cómo es ser sepultados y resucitados con Él a través del bautismo y la fe. Y al final el resultado, el perdón y una vida completamente nueva. Y esta metáfora es una de las más poderosas de todo el texto. Hay que imaginarse como un documento legal, un registro de deudas o decretos que nos condenaban. Y lo que afirma el autor es tremendo. Ese documento no solo se pagó, sino que fue públicamente anulado y clavado en la cruz. O sea, exhibido para que todos vieran que está cancelado para siempre. Y esta victoria se presenta como algo único y definitivo. El texto habla de un triunfo público sobre todos los poderes espirituales. No es una batalla que sigue y sigue, sino un evento decisivo en la cruz que lo cambió absolutamente todo. Bien, ahora veamos cómo esta realidad teológica tan profunda se aplica a la vida diaria. Si uno ya está completo en Cristo, ¿qué pasa entonces con todas las reglas y regulaciones externas? Y el autor es súper específico, Dice que nadie tiene el derecho de juzgar a los creyentes por cosas como qué comen o qué beben, o por cómo celebran ciertos días festivos. Y bueno, en el mundo antiguo estos eran temas de debates súper intensos. Aquí está la lógica detrás de esa libertad. El texto argumenta que todas esas reglas eran solo una sombra de lo que estaba por venir. Eran, digamos, como un contorno que apuntaba a algo mucho más real, con más sustancia. Y esa sustancia, esa realidad a la que apuntaba la sombra, es Cristo. Una vez que llega a la realidad, pues ya no se vive según la sombra. Tiene sentido, ¿no? El capítulo termina con una crítica muy dura a los mandamientos puramente humanos. Reglas como no manejes, ni gustes, ni aún toques. El autor reconoce que, sí, pueden tener fama de ser sabias o de fomentar la disciplina, pero al final afirma que no tienen valor alguno para cambiar de verdad el corazón de una persona.
Y esto nos regresa al punto de partida. El verdadero crecimiento espiritual no viene de seguir una lista de reglas externas, viene de estar conectado a la cabeza, que es Cristo. Es de esa conexión, de esa fuente, de donde viene el crecimiento que de verdad importa, el que, como dice el texto, viene de Dios. Así que, al final, el texto nos deja con esta pregunta fundamental. Después de poner en contraste las filosofías humanas con la plenitud en Cristo, la sombra con la realidad, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo se ve en la práctica una vida que se guía por esta plenitud, en lugar de por los principios básicos del mundo? Una pregunta que, sin duda, da para reflexionar mucho.